de ver cómo estamos en el avance de la reforma y cómo esto. Pero recientemente, en el contexto de las campañas, Mexicanos Primero presentó un spot que se difundió ampliamente en medios de comunicación, donde 5 niños actores interpretan o hacen una interpretación. Iba a decir una imitación, pero a lo mejor no es correcto, es una interpretación de los candidatos a la presidencia de la República. Es un spot que ha sido ampliamente comentado, debatido, incluso ya hubo hasta un recurso jurídico frente a las autoridades electorales tratando de impedir su transmisión. Las autoridades electorales dijeron que no, que continuara al aire. Y está toda esta discusión de si el spot pretendió meterse en las campañas y afectar a los candidatos o pretendió poner un tema sobre la mesa, que es un tema obligado. No muchos candidatos, y lo hemos visto recientemente en eventos, hablan de educación, no han hecho propuestas, no han presentado planes en concreto. Entonces, la idea primero, David, es abordar el tema del spot, que nos digas la intención, la estrategia, el impacto y, por supuesto, la reacción de los candidatos. Sin duda, Leonardo, justamente para nosotros era fundamental que en este momento de discusión electoral se necesita un debate informado, se necesita que se informe a la opinión pública de los temas que son trascendentes para la vida nacional. Siempre lo es la educación, pero nos preocupaba, uno, que no aparecía como tal el tema educativo con la prioridad que nos parece que corresponde. Entonces sale seguridad, corrupción, etcétera, que son finalmente problemas que, sin embargo, a la raíz de las soluciones siempre encontrarás la educación. Entonces, no solo este enfoque remedial es necesario que se discuta la raíz de las soluciones. Y a nuestro juicio, justo lo que quedaba muy opacado, oscurecido, es la realidad de los niños mismos. Entonces, sentíamos que buena parte de lo que se estaba diciendo en las diversas campañas era apelando a los peores sentimientos, resentimiento, miedo, etcétera, cosa con lo cual discrepamos, y quisimos hacer un planteamiento mucho más ligero, pero no superficial, mucho más alegre, mucho más esperanzador, llamando la atención de las familias, de los ciudadanos, a decir, oigan, que no se nos olvide el tema los niños. Y entonces nos pareció que podía ser un ejercicio muy interesante, creativo y disruptivo el poner a los niños en la condición de candidatos, no los candidatos como niños, y hay una diferencia importante, sino qué tal si los niños fueran candidatos, qué nos dirían en esta ficción literaria, si quieres, que era presentar algo rápido que nos hiciera pensar en un contexto en donde no estamos, por supuesto, pensando en la intención de voto específica, estamos pensando en que no se deje de discutir este tema. Es decir, si lo entiendo bien, es una llamada de atención, es decir, voltear el centro de todo este debate, el centro de la reforma, de la educación, del sistema, son los niños. Ese es Esa es la intención, esa es, digamos, también la estrategia, es regresemos a hablar todos de los niños. Antes, durante y después, el 2 de julio a las 8 de la mañana va a haber 13 millones de niños que van a entrar a la primaria, como siempre hacen los lunes. Entonces, ¿qué pasó la tarde anterior con los adultos? Pues, ojalá que hayan pensado muy bien qué hicieron y ojalá que hayan participado la mayoría. Pero los niños tienen clase. Entonces, las familias, ¿qué van a hacer? Los maestros, ¿qué van a hacer? Los gobernantes, ¿qué van a hacer? Todos nos tenemos que concentrar en no desentendernos de este proceso continuo y sabiendo que en la vida democrática los cambios de administración pueden implicar enfoques diferentes, hay una base general constitucional, incluso más que constitucional, de proyecto nacional que no se nos debe olvidar en ningún momento, y esa fue la intención, ¿no? Un poco entrar a la cantina, tirar un tiro al techo y decir, lo lograron sin duda, y decir, no es con nadie, nada más que ahora, señores, que tengo su atención, ahora quisiera que platiquemos todos de qué pasa con los niños. ¿Esperaban esta reacción? Esperábamos esta reacción, es decir, hicimos varios escenarios, sabíamos que iba a ser polémico, llegamos a donde hemos llegado, no por conservadores, sino por audaces. Entonces, constantemente estamos tratando de explorar cuáles son los límites de la participación de los ciudadanos en el tema educativo, en lo legal, en el espacio de la investigación, en el espacio de la comunicación, y entonces probamos, innovamos, y entonces ahí determinamos
cursos de acción, pero no nos estamos a esperar qué hacen otros. En general, nos parece muy importante tomar la responsabilidad de que algunos tienen que explorar terrenos y eso fue lo que hicimos en esta David, hubo quien se puso el saco y dijo, va contra mí. Es Andrés Manuel. Sí. No fue una polémica genérica, sino hay quien dice, el spot no fue para promover la discusión de la educación, sino fue para pegarme. Y dice, además, bueno, ahí está Claudio González, y Claudio González pues es casi el némesis de Andrés Manuel. Y luego no distingue si habla del senior o del... luego se hace de generaciones. Pero bueno, realmente también pensaron en ese escenario el hecho de que iba a haber esta interpretación, y lo digo porque aunque el tema educativo ha estado ausente en las discusiones, a medias, ya me está corrigiendo por acá Blanca, pero López Obrador sí ha sido muy insistente desde el principio y lo ha reiterado casi en cuanto foro tiene oportunidad de que va a echar para atrás él dice mal llamada reforma educativa. A veces ya no le pone mal llamada, ya dice nomás la reforma educativa. ¿Cómo perciben esta reacción? Y viniendo del candidato que ahora está a la punta en las encuestas, ¿cómo lo interpretan? Sí, digamos, dentro de esta participación de los ciudadanos en el espacio público, sabíamos que corríamos el riesgo de que en los equipos de campaña no lo entendieran, que unos estuvieran a favor, otros en contra. Sinceramente no es para ellos, no son ellos los destinatarios es la población en general, las familias. Sabíamos que podía haber una reacción de este tipo. Cuando nosotros criticamos a Andrés Manuel López Obrador, usamos el término Andrés Manuel López Obrador. Yo personalmente he dicho, por favor, que alguien le ayude al señor y que le explique que reforma educativa es una noche en donde todos los gatos son pardos y entonces esta administración tal vez ha abusado del término. Nosotros no lo usamos en absoluto, somos investigadores educativos, somos una unidad de investigación registrada en CONACYT, nos preciamos de ser precisos y de ser profundos y de tener evidencia constantemente. Entonces, nosotros desechamos el término reforma educativa y no ahorita, llevamos 2 o 3 años diciendo, oigan, no le llamen reforma educativa. Hay un continuo de transformación educativa y hay una reforma y adición a la Constitución y las leyes. Sí, 2003 es un proceso concreto. Cosas buenas, cosas regulares, cosas que están fatales. Lo hemos dicho también. Entonces, que alguien le explique al señor que seguro no está diciendo vamos a romper los bebederos y los vamos a regresar a la Ciudad de México si me los encuentro en Tabasco, en el hipotético caso de que llegue a ser presidente. Lo que estoy diciendo es, no me parece nada la evaluación de desempeño de los maestros. No estoy diciendo que disolveré al Congreso y les voy a pasar la llanta y entonces voy a desentenderme del artículo 3º y voy a hacer que queden inválidas 2 leyes generales de la República. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es, a ver, a lo mejor voy a mandar una iniciativa preferente para que se reconsidere el artículo 72 de la Ley de Servicio Profesional Docente. O sea, le estamos pasando el guión. O sea, si usted lo que quiere decir, dígalo así. Cuando lo dice así, salimos y lo felicitamos. Nos trajo fuego, amigo. Pero bárbaro, ¿no? Que no se ha acabado, me parece, David. Ahí sí que todavía, ¿no? ¿Por qué felicitan a López Obrador? Pues porque qué bueno que avancemos todos a la civilidad, ¿no? Y aparte en la claridad de la discusión educativa, mejor que mejor. Estas referencias personales, por supuesto, nos parecen muy inadecuadas para este candidato y para cualquier candidato, ¿no? Que haya un tema como de disgusto o de animadversión personal nos parece muy mal. El caso de Mexicanos Primero es muy claro y nos preciamos también de si le ponemos el dedo en la nariz a todo mundo para que sea transparente, también nosotros somos. Claudio X González Guajardo es un activista, es parte de una familia que ha estado vinculada con negocios. Claudio nunca ha sido empresario y Claudio no es el presidente de Mexicanos Primero, soy yo desde hace más de un año. Entonces, ¿está Claudio como vocero principal? No. ¿Está Claudio como la persona que articula la estrategia diaria de Mexicanos Primero? No, soy yo y ahí me pueden buscar, ahí me van a encontrar, estamos en la sede, está publicado dónde estamos y dónde trabajamos. Los de la coordinadora llegan a bloquear afuera nuestras oficinas, o sea, ya saben dónde vivimos los que les interesa debatir con nosotros de estas formas bizarras. Blanca, entonces, ahí estamos y sí nos parece muy mal que
de nuevo se quiera matar al mensajero. ¿Y qué pasó con el mensaje? ¿Y los niños qué? Entonces, Andrés Manuel, ¿y los niños qué? Ricardo, ¿y los niños qué? José Antonio, ¿y los niños qué? Margarita, Jaime. Creo que audaces sin duda han sido mexicanos primero. Por decirlo menos. Me parece, los conozco casi desde el comienzo. Desde el comienzo. Trabajado en muchas ocasiones de manera muy cercana. No coincidimos en todo. Por ejemplo, yo no coincido con el spot. ¿Sí? Y te voy a decir por qué. A pesar de que veo, y la mejor defensa me parece la de Benito Nasif, al menos desde el punto de vista legal, el asunto es opinable, como todo asunto legal, hay, ¿no?, quien está a favor y en contra. Básicamente, recordándole al auditorio, hubo una demanda por parte de uno de los mayores expertos en justicia electoral y en temas electorales, Jorge Alcocer, que dijo que el spot violaba la Constitución, puesto que violaba esa disposición de la Constitución que dice que los privados no pueden pagar propaganda política en época electoral. Y hubo una discusión. Conviene decir que dentro del Instituto Nacional Electoral hubo una votación dividida en la comisión de quejas. Dos consejeros votaron en contra de esa demanda y una, en fin, o como haya quedado, a favor. La posición que acabó siendo mayoritaria señalaba que realmente estaba en juego el principio de la libre expresión. Así y es. Que en la medida en la que el spot no se decantaba de manera explícita por ninguno de los candidatos y no estaba expresando una preferencia en favor de ninguno de ellos, en ese sentido no era violatorio de la Constitución. Estoy de acuerdo que es una lectura muy atendible. Por otro lado, sí hay algunas cosas que a mí me parece que vale la pena de todas maneras señalizar. Yo no estoy de acuerdo en que la educación no ha estado presente en esta elección. Me gustaría, no lo he hecho yo y no sé si alguien más lo haya hecho, aunque sea un conteo de palabras, ¿sí?, en relación a otros procesos electorales, pero me parece que como con tantos otros temas, ha sido Andrés Manuel López Obrador el que ha puesto este tema en el centro. Puede gustarnos o no como lo pone, pero al haber dicho desde hace ya varios meses, vamos a cancelar la mal llamada reforma educativa, ha puesto, me parece, a un nivel de centralidad el tema de lo educativo, que pues la verdad no, tampoco tenemos tantos precedentes, ¿sí? De hecho, en fin, no me voy a regresar en el tiempo, simplemente creo que el hecho mismo de que se esté hablando aquí ahora en este espacio, que Andrés Manuel López Obrador lo haya dicho innumerables ocasiones, esto de que va a echar para atrás la reforma educativa, y eso ha generado un montón de reacciones y contrarreacciones, entre ellas, creo yo, el mensaje del spot, pero más allá de eso, ¿sí?, creo que sí ha permitido que ustedes y todos los que dimos la batalla por la calidad educativa como un tema central desde hace ya muchos años, podamos, yo creo, estar contentos de que algo se ha logrado. Nadie, ni siquiera Andrés Manuel López Obrador, está diciendo yo estoy en contra de la calidad educativa, ¿sí? Está diciendo voy en contra de esa mal llamada reforma educativa, básicamente por un punto, ¿sí?, que es, él considera que los procesos de evaluación docente han recibido demasiada atención y sobre todo han sido en exceso punitivos y no han contribuido a que podamos en efecto mejorar la calidad de la educación. Finalmente, ¿por qué digo que, estando de acuerdo en que es importantísimo poner el tema, no estoy tan de acuerdo en que no ha estado el tema? Que me gustaría a lo mejor verlo mejor reflejado, pero al menos nada más en términos cuantitativos y de hora pantalla o hora tiempo, me parece que ha habido bastante, y reitero, ha sido por Andrés Manuel López Obrador que lo ha puesto ahí. Todos los demás han sido reactivos, ¿sí? O sea, si uno lee las propuestas de los tres, ¿sí?, bueno, se agotan, es muy rápido lo que puedes leer que dice el candidato Mir. Por otro lado, sabes que pues tiene junto al equipo, digamos, que hizo la reforma educativa, nos guste ese nombre, no nos guste, así se le conoce, ¿sí?, con todas las cosas acertadas que desde mi punto de vista tiene y también con algunos de sus defectos y sus debilidades. Pero regreso al spot muy rápidamente. ¿Qué es lo que me inquieta un poco del spot? Los niños. No empezaron ustedes, empezó, si mal no recuerdo, Movimiento Naranja. Pero hay un símbolo que es más una cosa de un ánimo, de una sociedad.
en donde ya todo parece estar tan corrompido que lo único que nos quedan son los niños. Y traerlos... ¿Prefieres a utilizarlos en pantalla? Exacto. Traerlos a esto, no sé si me convence. Desde luego, desde el punto de vista mercadológico y con la audacia de siempre mexicanos, esto pues, el nivel de conocimiento de marca, por ejemplo, debe haber subido tremendamente y pusieron el tema, no sé bien cuál tema, ¿sí? No sé si el de los niños, habría que medirlo, pero desde luego el spot ha llamado muchísimo la atención y ha llamado mucho la atención a la marca Mexicanos Primero. Justamente en el tema de los niños, yo creo que vale mucho la pena tener una perspectiva en la que consideramos la integralidad tanto de la condición social, cultural de nuestro país, como del marco internacional y nacional de derechos de los niños. Entonces, cuando se hacen estas expresiones, y así lo quisimos comunicar en estas... en las ruedas de prensa que hemos hecho a partir del surgimiento del spot, entendemos la preocupación de quienes legítimamente dicen no estoy muy seguro que hubiera sido la mejor idea el que los niños aparezcan, me preocupa en un contexto de defensa de derechos de los niños si las ambigüedades les pudieran afectar, ¿no? Esto lo reconocemos, lo apreciamos, nos hacemos cargo. Una institución tan valiosa y con la cual hemos colaborado como la Red de Derechos de los Niños, Redim, se expresó en ese sentido, ¿no? Como diciendo, no, también son expertos, entonces dice, sí, claro, legalmente no hay nada que nosotros podamos decir, nos preocupa si esto no favorece una visión en donde se considere superficialmente el derecho de los niños. Respetabilísima, ¿no? La que rechazamos es como la crítica malintencionada de quien de repente se erige en defensor de los derechos de los niños cuando a los niños los han dejado por cientos de miles sin clase, cuando han sido carne de cañón, cuando, etcétera. Entonces, en esta dimensión, esa sinceramente no la tomamos porque no nos parece que tenga fundamento. Y en el caso de los niños, estamos nosotros, el esquema en el que nos abordamos este asunto fue precisamente como en la reflexión contemporánea sobre el derecho de los niños está el principio de autonomía gradual. Los niños deben y pueden ejercer todos los derechos son todos los derechos para todos, y entonces la libertad de expresión implica que pueden manifestar su opinión en proyectos artísticos, y entonces, salvando los temas de abuso en el trabajo, ¿pueden hacer interpretaciones artísticas? Sí. Salvando los temas en los que no comprendan a propósito de qué se está haciendo una manifestación comunicativa o un proyecto, en el caso nuestro, no solo pensamos en lo simpático que sería que estuvieran los niños, es que hablamos con ellos, es que les planteamos de qué iba, es que el hecho de participar en un proyecto de esta naturaleza, es decir, tú qué piensas, tú cómo ves, entonces pensar que... Pero hay un guión aquí, David. Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Son niños actores? Yo quiero saber algunas cosas. ¿Son niños actores? Cobran por esto, ¿no? Son niños actores. ¿Cobran? ¿Ellos cobran? Ellos cobran. O sea, hay una contraprestación, no es exactamente cobro, pero sí, efectivamente son niños actores. Entonces, ellos aceptan participar en un proyecto artístico que es un mensaje. Que es también un proyecto político, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo o no? Es un proyecto político no partidista. Sí, pero sí es un proyecto político, ¿no? Lo que rechazamos sí, que tiene que ver, es un proyecto de transformación social en el cual los niños tienen algo que decir. Entonces, hemos consultado niños, fuimos nosotros los que establecimos la demanda para que la SEP incluyera en el componente de autonomía curricular el respeto a la consideración de preferencias y necesidades de los niños, y hoy es reglamentario que para el componente de autonomía curricular que empieza en agosto de 2018 deban consultar a los niños. Y de verdad que creo que Mexicanos ha hecho una labor extraordinaria, sí. Solo en algunos casos, en ocasiones con otras organizaciones, creo que
Eso es innegable. Ha sido importantísima la tarea. Creo que han sido además punta de lanza desde el punto de vista de organizaciones de la sociedad civil, en combinar, como bien decías, el uso de una comunicación muy audaz con evidencia. No teníamos mucho ejemplo de eso en ningún ámbito, no solamente en educación en México, y eso es de celebrar. Creo, sin embargo, que sí es importante preguntarnos si se vale usar a los niños políticamente o no. Se vale. El tema es eso, o sea, la palabra usarlos es decir, a ver. Bueno, es que sí es cierto que se les usó. Usarlo es cuando tú sumas a alguien y no comprende en qué está participando, ¿no? Okay. Entonces, ¿fueron convocados? Sí fueron convocados. ¿Tú crees hay un qué guión, edad tienen? Tienen el más 7, pequeño 8 tiene 8 y los últimos están por cumplir 10. ¿Y cómo se los plantearon? O sea, ¿qué es lo que ellos entienden? Lo que nos puedes compartir de lo que ellos entienden. Es que es justamente que teníamos un proyecto para hablar de educación, que queríamos que la gente pensara en qué pasaba con los niños, en que lo que queríamos era de alguna manera pensar en qué pasaría si fueran los niños los que tuvieran que hacer planteamientos a los adultos. Okay. Y que en el estilo que suele hacer alguno de las figuras que ellos pudieron ver e identificar, entonces, ¿cómo interpretarían eso? Entonces, así fue planteado a ellos, así fueron las conversaciones con ellos. Entonces, aparte del estricto requisito legal del consentimiento informado de sus padres, esta seguro que se cumplieron la parte legal. Esta y el propio INE ya avaló, claro, el spot. Esta conversación con los chicos se inscribe en los tipos de ejercicio que hemos hecho, y digo, no de ahora, de años, en las escuelas, lo que llamamos en voz alta, la investigación que hicimos junto con otras 14 organizaciones. Otra vez, yo creo que eso, pero déjame nada más pasar a otro punto, ¿sí? Porque parte también de lo que me parece que hay que tener cuidado, ¿sí?, es que al poner eso de los niños, otra vez estamos reproduciendo, desde mi punto de vista, a lo mejor estoy exagerando y soy la única que lo ve así, ¿sí?, una guerra que a mí, una manera de plantear el problema de la educación, que es enfrentados los derechos de los niños con los derechos de los maestros. ¿Sí? Un último punto en relación a este asunto que también me preocupa de la manera en la que estamos configurando, armando los términos mismos del debate en relación a la educación. A mí me parece que las cosas más interesantes, los temas más interesantes en materia educativa, como en tantos otros, los está poniendo sobre la mesa Andrés Manuel López Obrador. No interesantes en un sentido, ay, qué simpático e interesante. No, los más importantes. Los más importantes. No estoy de acuerdo en la inmensa mayoría de las soluciones que él propone. Que en el caso, por ejemplo, de educación y de seguridad, un problema gigantesco, ¿sí?, es cómo el país lleva tantísimas décadas excluyendo a muchos sectores de la población y muy especialmente a sus jóvenes. Este es un tema central en el que las mejores mentes del país tendrían todos que estar trabajando. Esas cosas no las estamos discutiendo y estamos reproduciendo el debate, ¿sí? Déjame regresar un poquito al spot. No es la primera vez que Mexicanos utiliza, le pongo comillas, salen niños, por ponerlo así, en un spot de Mexicanos. En la campaña de 2012 ya apareció el don Andrés Manuel, don Enrique, doña Josefina, cuestionándolos. ¿Qué pasó entonces? ¿Hubo una reacción equiparable? Si no la hubo, a mí me parece, recordando aquellos tiempos, que no la hubo, ¿por qué ahora sí? ¿Por qué la diferencia de reacciones de la sociedad, de los partidos, en dos spots, dos productos, por así llamarlos, donde aparecieron niños? Sí, el spot que nosotros hicimos hace 6 años era uno que no les hablaba a los candidatos como tal, eso lo hizo otro grupo. El que nosotros hicimos era donde los niños estaban al frente del salón, como en el papel de los profesores, y entonces sentados estaban la secretaria de Educación, el presidente, ¿no? Pero había niños. Sí, claro, había niños. Entonces, no generó este debate, y yo creo que tal vez en 2 dimensiones. Una, como digo, el que ahora hay una sensibilidad mayor, y nos felicitamos de ello, a propósito de qué es mejor para los niños y en concreto para, por ejemplo, en este caso, estos niños,
Eso me parece que es parte del asunto, ¿no? Que hoy parte de la discusión fue, bueno, pero ¿qué pasa con niños que aparecen en un spot? Y la otra dimensión es que en aquel momento, como bien lo recuerda Blanca, en general las formaciones políticas no traen una propuesta educativa fuerte, y fue el trabajo de la academia y de la sociedad civil el que puso el tema calidad. Ahora, a mi juicio, haciendo un diagnóstico rapidísimo, fue tal el abuso de la administración federal de atribuirse todos los cambios, de hacer un como gran apelmazado objeto en el imaginario colectivo de la reforma, como si fuera la única. El discurso de recuperar la rectoría de la educación, sí, pero entonces... Que fue la motivación central, ¿eh? Sí. Políticamente, ¿no? Sí, pero en materia educativa creo que hay era el tema... Pero sí es importante decirlo. Desde el punto de vista gubernamental y de las fuerzas sí. políticas, en lo que estaban de acuerdo era en la necesidad de recuperar la rectoría del Estado, entendiendo por ello acotar el poder del CENTE. Y yo tengo que decir, en mi interpretación, no sé, tú estarás de acuerdo o no, muchísimos de los que como mexicanos académicos desde diferentes lados, ¿sí?, habíamos dado esa batalla, coincidíamos en ese diagnóstico, en que no era posible avanzar en lo sustantivo si esa parte, la denominada simbiosis atípica, no se resolvía. Totalmente. Y entonces, ahora me parece que parte de lo que decía Blanca y ahora expresa Enrique es... quedó tan manoseado el término o la expresión reforma educativa que se entiende el proyecto de Peña Nieto y Aurelio Nuño. Y entonces quedó ligado innecesariamente a un símbolo político, al prestigio y desprestigio, y entonces mejor ni lo tratamos, ¿no? Claro, entonces, en mi interpretación, parte de que lo sustantivo en la discusión educativa no ha estado tanto en las campañas, y a eso me refiero, no tanto que no se haya mencionado, sino que tal vez está mencionado muy superficialmente, va en ese sentido. Y creo que esta reacción sí tiene mucho de... la dinámica que puede haber en la formación política que está en torno a Andrés Manuel, de decir, es un ataque contra nosotros, eso nos jala notoriedad, eso polariza en las opiniones, y entonces si yo asumo que a mí me atacan, eso puede ser algún elemento también en las campañas. Entonces, su sinceridad o insinceridad, esa no la sé porque no tengo rayos X morales, pero ¿qué hicieron? O sea, ¿por qué fue así que reaccionaron? Supongo que tiene que ver con eso, con haberse posicionado de una manera que a mí me parece que le sigue hablando a los adultos, ¿no? El haber hablado de cancelar la reforma educativa es un mensaje no a las familias, es un mensaje a las Ni a los niños tampoco. A los niños tampoco, es un mensaje... Específicamente dirigido a los miembros de las organizaciones gremiales, sí, a los maestros. Claro. Es un mensaje tanto de la CENTE como muy especialmente del sindicato institucional, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. El mensaje es para ellos, el mensaje es, me parece... Y que es más que el voto, es organización de tierra. Sí, clave. Que estén en las casillas. Y entonces, este coqueteo, digamos, con una determinada clientela, que pues, todos los candidatos deben hacerlo, pero creo, Enrique, es que encontró como un espacio de notoriedad el poder hacer el empate. Primero, son empresarios, son malos, son corruptos. En segundo lugar, es contra nosotros, no era un mensaje general, es contra nosotros. Los pone en una dinámica, me parece, retórica de victimización, en donde se puede jalarle notoriedad al caso. Por eso, cuando ayer me parece, presentaron la inconformidad sobre la decisión del INE ya en el Tribunal Electoral, nos dijeron, ¿y ustedes qué piensan? Que nos parece perfecto y felicitamos a Morena, y lo vuelvo a decir, felicitamos a Morena porque entonces va por las vías de la democracia y lo zanjaremos en el espacio judicial como corresponde. Entonces, de nuevo, nos parece muy bien que usemos de los instrumentos de la democracia para que si algo nos quedó la duda, pues entonces que los señores que tienen que definirlo a nivel de nuestra organización social, de nuestro proyecto como sociedad democrática, que lo puedan definir. Un debate al interior del tribunal. Entonces va a haber... ya la autoridad, pues, hubo una votación en el comité de... Sí, y entonces precisamente como no se quedan sin recursos, sino
el recurso es el recurso de inconformidad. Ahora nos vamos a ver en tribunales. Nosotros con no somos PRI-gobierno. no somos nosotros los adversarios, sino el INE. Y entonces, ¿cómo va a funcionar en el tribunal? Pues ya estaremos atentos, pero ahí hay ya un proceso Vamos a que hacer ellos una pausa, siguieron. si me permiten, porque si no se nos acaba el tiempo de la televisión. Y apenas estamos... esta es una discusión educativa, política, electoral y de muchas dimensiones. No se vaya, hacemos una pausa y volvemos enseguida. Gracias. Tres horas de información continua con lo que tienes que saber de negocios y finanzas del continente americano. Bloomberg Daybreak Americas, en vivo desde Nueva York, lunes a viernes, 6 de la mañana. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Estamos de regreso. A ver, yo creo que, bueno, ahí está el spot, yo creo que lo hemos discutido suficientemente, ¿no? Pero hay muchos más temas importantes que tratar. Blanca sostiene que el tema ha estado en las campañas. Yo creo que el tema ha estado en las campañas, ciertamente en la voz de Andrés Manuel, más en la relación a su alianza con la CENTE y el echar abajo la reforma, es decir, mucho más la discusión en lo político que en lo educativo. Es decir, bueno, aunque también, si te vas a los programas, ¿sí? A lo que hay publicado. Sí, las plataformas están. Bueno, sí, pero te invito, por favor, a que veas. Sí, no los he visto, pero hay muy los poco, tres, ¿no? las otras dos personas ni siquiera las voy a mencionar, ¿ok? Entonces, esos tres candidatos, los tres desde mi punto de vista, son los que deberían de estar en todo, no ocupando tiempo, aire ni recursos nada. Estas otras dos personas, en fin. Estas tres personas, tú compara los tres candidatos de las tres principales fuerzas, ya nomás por número de palabras. ¿Sí? Que le dedican al tema, sí. Dices tú. Tú puedes, otra vez, hay muchísimas cosas de lo que viene en el programa de la Nación, o no me acuerdo ahorita cómo se llama, el proyecto de la Nación, de Andrés Manuel, que no estoy de acuerdo. Pero páginas y hojas, y de que le pensaron y hubo un equipo ahí que hizo ese programa, sin duda. Mucho más horas de lo que le dedicaron, sea el señor Meade, sea el señor Anaya, que dicen puras cosas ya conocidas y luego van adicionando según va diciendo Andrés Manuel, tipo, no había tanto énfasis en becas. Tú no me dejarás mentir. ¿No? Entonces saca Andrés Manuel que va a dar becas a los jóvenes y entonces acto seguido ya los otros dos, nosotros también vamos a dar becas. Por darte un ejemplo, que además me encantaría discutirlo con quien sea que haya hecho esa sección del Proyecto de Nación, para resumirlo, sí tiene una propuesta ahí, te puede gustar o no, muy detallada, muchísimas páginas, entre otras cosas, por ejemplo, que no traen, ahora ya lo incorporó un poquito Anaya también, es autonomía para las universidades privadas. ¿Viste eso? Sí. Yo todavía, please, que alguien me explique bien cómo ¿quién estuvo hizo eso? la bola ensalivada que salió eso? ¿De dónde salió? Hojas y hojas, ¿verdad? Sí, hojas y hojas de la autonomía. El otro día estuve ahí con los privados, no entendí, ni yo, ni no sé bien, con los que yo estaba, desde luego. Acaban de estar con Anúñez, ¿no es cierto? Están reuniéndose con Anúñez ahora. Sí, pero esto es FIMPES, o sea, ni siquiera necesariamente nada más FIMPES, son las privadas. Sí. Anúñez agrupa todas las públicas, pero en realidad son solamente las públicas, hay muy poquitas privadas. Sí, en el sentido de liberal, como lo usan en Estados Unidos, es la propuesta más liberal que uno puede escuchar. Y además dos cosas llaman la atención, ¿sí? Es el único candidato que ha traído, bueno, o más bien el primer candidato, ahora también los otros ya lo siguieron, que trajeron la educación superior. Que tú puedes estar de acuerdo o no, yo estoy de acuerdo que había que concentrarse en básica en este sexenio, pero claramente educación superior se dejó absolutamente al garete. No había nada, ni se hizo nada en educación superior. Por fortuna ahora tenemos un subsecretario que le sabe y que está poniendo un poco la cosa en orden. Pero la verdad es que no estaba eso en el mapa. Andrés Manuel, otra vez, no es que me gusten sus propuestas, pero sí está diciendo, a ver, chicos, ¿qué pasa? Sí. Ahora, el tema, por ejemplo, de educación inicial, todo el desarrollo integral de primera infancia, de nuevo, ¿no? Ha sido un esquema de diálogo entre la sociedad civil y los expertos que ha permitido hacerles un saque a los
candidatos, a partir del cual se han comprometido todos, ¿no? E incluso sin la presencia física de Andrés Manuel, su equipo de campaña han dicho lo vamos a suscribir. Entonces se va completando, digamos, el esquema para discutir los temas educativos, pero sin duda no se ha discutido con la profundidad que es necesaria, porque de nuevo, si la respuesta a las soluciones, si la vacuna está contaminada, entonces ¿qué esperanza tenemos? Ya los tratamientos para enfermos terminales, los tratamientos paliativos a los temas de inseguridad, violencia, etcétera, hay que hacerlos, eso no se puede dejar, pero es increíble que no estemos dedicando la energía social, intelectual, como también dice Blanca, en los equipos de campaña y antes, durante y después de la elección para el tema educativo, porque ahí es donde se perfilan las soluciones. Y todavía hoy, todo este proceso de cambio en 2013 tocó una parte importante, pero insuficiente claramente, de todo el tema educativo. Apenas estamos entrando a la dinámica de la didáctica de aula, a la relación entre maestros y alumnos, y esa... La mera carnita del La mera asunto, carnita, pues. Y vamos a empezar en agosto de 2018 con... Gran ironía en el caso parte de MIT, me parece, considerando que ahí tiene a todo el equipo que... Pues sí, en su defensa, pues yo creo que ha estado la tunda, en fin, o las dificultades para salir de ese sitio donde han estado metidos, digamos, ¿no? Supongo que ha hecho que le den mayor relevancia y prioridad a otros temas. En las campañas lo que hay que conseguir son votos. El que gane ya después se pondrá a trabajar. Acomoda. Ya, imagínate, ganamos, ahora sí ponte a chambear porque hay una coincidencia curiosa. Quien elaboró el plan de programa de nación de López Obrador es un gran empresario en materia educativa, Poncho Romo. Tiene una universidad donde hay más de 10,000 personas en Monterrey y conoce muy bien, le sabe al asunto, tiene trabajo. Algunos de sus integrantes son los directivos de esa universidad, los integrantes del equipo de Poncho Romo. Quizás es la explicación. Exacto, de la cantidad de páginas. Toda la razón. Dedicadas Alguien me había dicho, por ejemplo, que Tatiana fue o es dueña de una preparatoria privada. Imagínate, pues todavía otro ingrediente. Pero el coordinador de la campaña de José Antonio Meade, pues es el exsecretario de Educación Pública y ex jefe de la oficina de la presidencia, donde se supone que se cocinó la reforma educativa, donde se operó esto que hay que ponerle comillas, reforma educativa, y donde se operó por lo menos lo que se ha instrumentado de la parte de evaluación y algunos con elementos todos de los sus contenidos. Enormes aciertos. Yo Sin creo duda. Que muchas cosas acertadas, y no nada más, como tú dices, producto de su propia brillantez, pero sí, al mismo tiempo se aventaron el tiro de echarla. Pero digo, para adelante, ¿no? Hay materia. El tema es que en este momento, pues lo que estás viendo son las encuestas. Y a ver, estamos a 15 puntos abajo, pues ¿cómo le hacemos para subir y dónde conseguimos los votos que necesitamos? Para que tenga sentido que hagamos una propuesta. O en el caso de López Obrador, ¿cómo aseguramos esto que decía Blanca? El trabajo de tierra, para que el día de la elección tengamos representantes en todas las casillas, en toda la República. Pues la coordinadora y a ver quién se viene del sindicato y si la maestra a la cual ya incomunicaron de nuevo, etcétera, etcétera. Bueno, están jugando a la política electoral en este momento más que a los proyectos educativos. El problema que hay es que si llega el 2 de julio y gane quien gane, empezamos en las rodillas otra vez a ver qué hacemos, pues mala noticia para la educación. Ahora, pero una cosa que a mí me parece que parte de los que nos dedicamos aquí tendríamos que ayudar a informar un poquito la discusión. Hoy por hoy, ¿sí?, pareciera que tienes dos bloques en materia de cambio educativo, transformación educativa, impulso a la mejora de la educación, tanto en calidad, equidad, las cosas que quieras ponerle adicionales. Por un lado, el grupo, digamos, a favor del status quo, o en todo caso su profundización en dos vertientes, que serían el candidato del Partido Revolucionario Institucional y el candidato del Partido Acción Nacional y otros pequeños, del Frente, ¿sí? Es decir, el mantenimiento Anaya del aparato como está. Anaya y el candidato del PRI, digamos, ellos dos, por un lado, están asociados. Si hiciéramos ahorita una encuesta, estoy seguro. ¿Quiénes están a favor de la reforma educativa? Saldrían ellos dos, ¿sí?
¿Y quién estaría? Les preguntas a la gente, ¿quién está en contra de la reforma educativa? Saldría Andrés Manuel. Yo quisiera poner sobre la mesa, ¿cuál de estos candidatos, porque yo no tengo la respuesta de verdad, cuál de estos candidatos nos ofrece una mejor posibilidad de que se produzcan los cambios en los que podemos coincidir, creo que todos? ¿Y por qué me parece relevante la pregunta? Y porque yo, cuando menos, no tengo hasta el día de hoy, y he estado bastante, digamos, siguiendo puntualmente lo que dicen, es porque siento en el lado del status quo, una de las grandes problemas de omisiones es que no lograron convocar ni a los maestros ni una parte sustantiva de la sociedad. Así es. Si no tenemos eso, una reforma que no se puede hacer en una semana, que toma años hacer, también no necesariamente muchísimos, pero sí unos años, necesitas un acompañamiento. Desde luego, y primero que nadie, de los maestros. Si ellos no están contigo en esto, ya... Ahora el tema es la expectativa y sus sentimientos y el ánimo, ¿no? Si tu expectativa es, va a continuar, pero no sabemos cómo. Los temas que tienen que ver con el servicio profesional docente. Pongo un ejemplo concretísimo. Hay una pesadilla en todo profesor de secundaria cuando tú dices 19 horas. Porque 19 horas es, como se llama, el límite en el que están los contratos que les impiden el tiempo completo. Si uno hace un análisis netamente financiero, déjate educativo, netamente financiero, claro que buena parte de los maestros de secundaria de este país podrían estar en una situación muy distinta y no tendrían restricciones para su vida profesional y familiar por su ingreso, que hoy son increíbles. Nadie les está ofreciendo un cambio ahí. Ese es un cambio súper concreto, se lo regalamos a cualquier candidato. Oigan, digan esto y el profe de secundaria va a decir, oye, yo sí. Ahora, no se puede crear una política nacional con estampitas como las del Mundial y decir, a ver si completamos el equipo de Perú, aunque Panini, sea, ¿no? El Panini de la Entonces muchas de las piezas de la política educativa están conectadas entre sí. Claro. Entonces, si alguien dice, ok, ya no vamos a hacer evaluación de desempeño y le sacamos esta pieza, ¿qué va a ocurrir? Se necesita un conocimiento experto. Entonces, esta idea de si le tocamos un ápice a la ley del servicio profesional docente, se desarma por completo. Eso es falsa. Eso es falso. Eso sí que es campaña de desprestigio y de miedo. Eso no es cierto. Eso es falso. La idea... O sea, se puede modificar. Sí, por supuesto. Que sí. Y eso, y además yo creo que el consenso emergente entre los expertos se debe modificar. La parte de desempeño en particular, hay amplias oportunidades de mejora para ponerlo en esos términos. En esos acercamientos sucesivos a la precisión de una política pública, ahí te vas a encontrar a todo mundo, ¿no? Ese no haber sabido convocar también a quienes han participado en estas reflexiones, coquetear con clientelas que lo que dicen, nosotros queremos la abrogación total y queremos que no haya ocurrido la intervención francesa, ¿no? Sí, o sea, sí. Lo que nosotros pedimos es que se eche atrás el tiempo y decir, no, a ver, es para adelante, si acaso, ¿no? Entonces, creo que los actores políticos en este mes y algo que queda, van a tener que empeñarse a fondo para decir, a ver, sí queremos estar con esto, el derecho de los niños y el derecho de los maestros puede armonizarse, no solo puede, debe armonizarse. Bueno, yo creo que esas cosas las tendremos que ponérselas enfrente a los candidatos. Ciertos temas, más allá de nuestras posiciones por las que cada quien abogue, ciertas preguntas. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con centralización, descentralización de los dineros? Es un tema en el cual hay un enorme debate y diferencias. Enorme. Y cada uno tiene su posición. Por supuesto, y además nos ha costado muy caro en términos de la instrumentación, porque los gobernadores han metido la mano en las listas, ya no quiero entrar, o sea, se han estado metiendo en la instrumentación porque ya no tienen su caja chica. Ese es un tema nodal, porque ya podemos hablar de nuevas iniciativas o de reforzar las existentes. Si no tenemos los recursos, ¿y quién los va a manejar? Da la impresión, y Enrique lo plantaba hace un momento, que
este debate, que es el que dices, Blanca, David, que es el de fondo, que es el de entrar al fin, ¿no? Al detalle, en vez de hablar como la reforma, como este monstruo gigantesco, etcétera, sino vamos por detalles, vamos al servicio profesional docente, pero incluso vamos a la tampoco evaluación. Queremos perder a todos los televidentes, Leonardo. Entonces, no, o sea, no en este momento. No, quiero pero decir, lo que te quiero pero decir, los candidatos no van a dar ese debate, tremendos. Blanca, Pero es nada más, ¿qué voy a hacer con el dinero? Tienes razón que a lo mejor estoy siendo ingenua y no se van a... El que gane al día siguiente se van a sentar a trabajar y entonces van a decir, ahora sí, ¿qué hacemos? El que gane. Pero este debate antes no se va a dar, porque no es tema de campaña. Pero en todo caso, déjame ponértelo de otra manera. Y aquí lo hemos platicado, que yo creo que es algo que vale la pena hacerlo. No sé si ya tú estés involucrado en algún esfuerzo en curso, si no, ojalá pudiéramos armar juntos algo de algunas mesas en los que nos dedicamos a esto para ver estos temas, porque ellos pueden seguir, y estoy de acuerdo, tienen que estar jalando votos, pero estaría padre que el 2 de julio, ¿no? Pudiéramos tener no solamente parte de la tarea esta, sino también parte de la tarea de tender puentes. Hay una en 2 días, la de 10 por la educación. Entonces, otra vez es de los votos. Ahí de nuevo tenemos pero es que ese es el debate en el que ellos están, en los votos. Tenemos que hacer una pausa porque si no me regañan. Mensajes, regresamos enseguida. Bloomberg Markets European Open. La información en tiempo real desde los primeros minutos del día. Bloomberg Markets European Open. Lunes a viernes, 2 de la mañana. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Recta final, el próximo martes se da uno de estos, ojalá ya haya más, foros para discutir solo temas educativos con los candidatos. Y es 10 por la educación y ustedes van a estar ahí, estaremos varios, ¿no es cierto? Efectivamente, este grupo de organizaciones convocantes ha logrado que nos podamos sentar en tiempos, no en un debate en donde propiamente estén todos simultáneamente, pero con cada uno de los candidatos a cuestionarles específicamente algunos puntos relevantes sobre el tema educativo, y eso ayudará mucho a clarificar. Sabemos que el que se comprometan con una respuesta que queda grabada sí tiene su peso. Mucho de lo que efectivamente entró después como cambio a la legislación tuvo que ver con preguntas específicas. Por un ejemplo, hace 6 años, oiga, ¿usted está dispuesto a hacer un censo para que sepamos cuántos maestros tenemos en tuvieron este país? Que decir que sí? Yo creo que ninguno lo traía como una propuesta original, y eso nos implicó por primera vez empezar a... Aunque hay que decir también, y como me tocó a mí entrevistar el año pasado a los candidatos que se dejaron, que fueron Enrique Peña Nieto y en la elección pasada. En la elección pasada, no, el año pasado. Perdón. Parece que pasó un año. Parece que pasó un año. En eso ese. Quisieran. Pero también respondieron cosas, por ejemplo, nunca me olvidaré, Enrique Peña Nieto le preguntamos que si se iba a lanzar digamos, para romper la simbiosis atípica, dijo que de ninguna manera. Y que qué pensaba de democracia sindical y dijo no nos vamos a meter manera en absoluto. Nosotros vamos a meter. Entonces simplemente como que sí, tienes razón, en parte los compromete, pero por lo visto tampoco del todo. Sí, y sabemos que eso, digamos, es prestigio, pero pues hay quien no especialmente está dispuesto a dilapidarlo sin problemas. Ese es un activo, digamos, que no les dificulta mucho el asunto. Pero justo lo que creo es que tendremos que cerrar esa brecha entre, esta es una discusión de escaramuzas retóricas, y lo serio empieza en el periodo de transición, porque hay expectativas, porque hay... bueno, ahí se construyó este proyecto, ¿no es cierto?, en la transición. Así es. Entonces, una de las cosas que a mí sinceramente me preocupa mucho es justamente jugar con los sentimientos de los maestros, ¿no? Los maestros, de nuevo, corriendo hacia acá, hacia allá, tratando de entender... Prendiendo velitas en distintas capillitas. Y entonces... nomás hay de dos sopas. De nuevo verlos que pueden ser los
por así decirlo, los grandes electores, y al mismo tiempo ellos mismos con ejercicios cívicos todavía muy limitados por la historia, por la inercia. Ahora, entonces, sí. ¿cómo David. queremos educar en democracia si las personas que están con nuestros niños, explícitamente hablando de ella, están sujetas ellas a coacciones y presiones que les impiden una vida plenamente democrática? Entonces, no es menor el tema y de nuevo, solo articulando. Sí, el derecho de los niños y el derecho de los maestros, sin olvidar las medidas especiales de protección, como se dice, el interés superior de la infancia. Si hubiera un aspecto técnico en el que por tiempo, modo o lugar no fuera coincidente el cumplimiento de dos derechos, entonces hay que preferir el de los niños, ¿no? Entonces, no tenemos que estar en esa situación, pero no se puede, como dice Blanca, no pueden ser dos discursos. Lo que no está bien es suponer que el derecho laboral adquirido, el clásico discurso de los elvistas o de la dirigencia de la coordinadora, es aceptable en este momento que tenemos un CIPINA, que tenemos un pacto de la primera infancia. No se puede dejar ya lo educativo, incluso con los maestros, al margen del derecho de los niños. Ahora, con respecto a los derechos, dos temas. Vayan concluyendo porque se nos va a acabar el tiempo. Los derechos de los niños y los derechos de los maestros. Haces bien en recordar que si bien hay que encontrar formas de reconciliarlos, en última instancia, si llegaran a oponerse, tienen que prevalecer, y así lo ha determinado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso mexicano, para cuestiones que tienen que ver con la evaluación docente. Dicho lo anterior, creo que sí hay que preguntarse sobre las consecuencias de eso, ¿sí? Sí. Y yo no sé si es a garantizarles en lo jurídico, el máximo tribunal, los benefició o no, porque en la medida en la que alienó a los maestros, y por eso regreso al ámbito más de política con mayúscula, en el mejor sentido, que además sé que tú y yo compartimos. Sí. Por eso insisto en que es fundamental, y a mí me gustaría preguntarle a los candidatos, aunque no nos diga nada, pero en fin, al menos ponerlo ahí, ¿cómo pretendemos? Para mí las grandes preguntas es, ¿cómo vamos a manejar el dinero? ¿Cómo vamos a reconciliar los derechos de los niños con los derechos de los maestros y de los diferentes agentes sociales? ¿Cómo le vamos a dar voz a los maestros en la definición de las evaluaciones? ¿Cómo vamos a... Bueno, para mí, ¿cómo vamos a reconciliar equidad con calidad? Para mí, esos son los tres problemas centrales. El martes se los preguntas. El martes, cuando sí, los tengas enfrente, se los y nada más dices. una cosa más. Dice David, no me parece justo que se juegue con los sentimientos de los maestros. Puedo estar de acuerdo, nada más que también no nos hagamos tontos, digamos. Las elecciones juegan puros sentimientos de todos nosotros. Nada más que los que tenemos más estudios tenemos más palabras para luego justificar lo que sea que nos dictó la amígdala. Sí, que tal vez la racionalización es posterior, eso sin duda. Bueno, simplemente ahí les recomiendo un libro extraordinario, Democracy for Realists, Democracia para Realistas, con una investigación empírica impresionante sobre cómo realmente lo que está en juego en las decisiones de los votantes son las emociones. Y como difícilmente cambiamos por argumentaciones propiamente racionales, ¿no? Que incluso teniendo esas son ex post, ya después de que tomaste la decisión. Claro, porque todos tienes que racionalizar. Factibilidad, claro. Pero ¿por qué yo voté por si luego veo que está... Sí, el problema no es Pregúntale a los americanos, que es donde se hace la investigación, ¿no es cierto, Blanca? El problema no es tener esperanzas, sino tener esperanzas en una zona tan tenue de cumplimiento. Entonces, eso, ¿qué tanto te puede cumplir cada uno? Hoy por hoy hay que decir poco. Es decir, conviene entender el marco legal. La entendemos bien, y lo que sí es que por eso yo creo que sí está muy a nivel de estómago ahorita, como se ha definido, es estar a favor o en contra. A mí me parece que lo que podamos nosotros hacer para al menos decir, tratar de clarificar que esto está un poquito más complicado que eso. ¿Y que hay clases el 2 de julio? Exacto. Yo tendría una preocupación que no nos va a dar tiempo de abordar, pero también quiero dejar sobre la mesa. Un candidato que tiene desconfianza de la sociedad civil. La posibilidad de que estemos discutiendo estas temáticas deriva de que existe una sociedad civil, donde hay organismos civiles, donde hay instituciones de educación superior que reflexionan, que trabajan, que proponen, que hacen propuestas críticas. Y alguien que dice, ay, me da desconfianza, estos me late que son parte de la mafia del poder, me hace ruido y creo que pudiera cancelarse muy rápido el papel activo simplemente por una búsqueda de cancelar los espacios donde estas organizaciones hablan, donde tienen altavoces,
Esa parte me parece riesgosa para muchos ámbitos, pero particularmente para el tema de la educación, donde ha sido vital la sociedad civil. Sí, yo creo que hay que fortalecer la vía y la vida democrática, el papel que juegan las organizaciones de sociedad civil. No fue sencillo este sexenio, ¿eh? Es decir, estar bajo asedio y recibir presiones legales y extralegales, bueno, ahí está. Entonces, yo lo puedo decir por Mexicanos Primero, ¿no? O sea, hemos sido favorecidos con una serie de auditorías que nos permite mostrar qué transparentes son, ¿no? Entonces, dale al auditorio solamente la cifra total de estos 5 años. ¿Cuántas? 20. Sí. 20 auditorías. Sí. Entonces, les fue. O sea, auditados están. Entonces, auditados están, ¿no? Entonces, estoy seguro que se conoce de qué metal está hecho mi amalgama acá en el lado derecho. Y entonces decir, sí, hasta el último clip, porque si te pongo en la nariz a decir, no, dime cuánto te gastaste en los maestros, pues, no, el que expone se expone. Si tienes boca grande, tienes que tener cola chica. Claro. Entonces, eso es muy distinto. Un candidato a la presidencia tendría que haberse acordado de esa frase, ¿verdad? Sí. Es contra natura, por favor. Pero justamente en esta preocupación que tienes, Enrique, sí, lo que creo que no se vale es una descalificación masiva, genérica, ideológica, en donde hay algo así como el pueblo bueno, en el que las masas que te aclaman son mucho más confiables que las votaciones contadas o cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, esa perspectiva sin duda no ayuda. ¿Qué tanto no la comparten distintos actores? No lo sé. O sea, los que se llaman a sí mismos liberales o más democráticos, que tal vez no son tan chocarreros en las expresiones, lo ven distinto. Yo no estoy tan seguro que lo vean muy distinto, ¿no? O sea, a mí me consta que haciendo un recurso legal, que es mi derecho, un altísimo funcionario me dijo, no me vayas a judicializar esto, ¿no? Yo dije, ¡ah, caramba!, ¿no? O sea, acá el señor dispone y entonces es un estorbo el sistema jurídico. Y entonces que lo veamos en el marco del Poder Judicial, vamos que a entendernos tú y yo acá, ¿no? Sí, claro. Entonces no me lo judicialices, ¿no? Sentí como así las mamás que hablan con el pediatra de, oiga, no me lo vaya a confundir, ¿eh? Cosas así, como de debería de hacerse una canción, la perspectiva, sí, o sea, la perspectiva de que no me lo contiendas, pero bueno, entonces habrá que fortalecer la sociedad David civil, Calderón, sin duda. Muchas gracias, Blanca Heredia, muchas gracias. Muchas gracias, Leonardo. Gracias. Esto ha sido solo, porque no llegamos a conclusiones, pero mire, llegamos a poner temas sobre la mesa. Nuevas canciones. Exacto, habrá debates, espero que haya debates. Ellos tampoco están muy dispuestos a los debates, hay que decirlo, ¿no? Pero, o a contrastar, ojalá y tengamos más y podamos hablar de estos temas, ¿no? Yo creo que en 2080 yo creo que ya no lo veremos, Blanca, no lo veremos. Los estonios nos van a envidiar. Gracias a usted por la gentileza, su atención. Aquí el próximo domingo a la misma hora, La Silla Roja. Buenas noches.